¿Sabías que una de las mayores superpotencias de la historia, el Imperio Romano, sufrió una derrota tan humillante que borró para siempre a 3 de sus legiones de los registros? Hoy vamos a viajar al año 9 después de Cristo, a los oscuros y pantanosos bosques de Germania, para desentrañar la historia de la batalla de Teutoburgo. No fue solo una masacre, fue el día en que Roma descubrió sus límites y el mapa de Europa cambió para siempre. A principios del siglo I, Roma, bajo el emperador Augusto, estaba en la cima de su poder. Después de consolidar sus fronteras, el siguiente paso lógico parecía ser la conquista de Germania. Una vasta región entre los ríos Rin y Elban la veían como una tierra rica, estratégicamente vital y poblada por tribus bárbaras que, según ellos, eran fáciles de someter. Roma ya había empezado a construir fuertes, a abrir caminos y a cobrar tributos. Parecía que la romanización de Germania era solo cuestión de tiempo. El encargado de esta misión fue Publio Quintilio Varo, un político experimentado, pero más administrador que general. Varo había gobernado Siria con mano dura y creía que podía aplicar los mismos métodos en Germania. Su mayor error fue la soberbia. Asumió que la región ya estaba pacificada y que las tribus aceptaban sin más la autoridad romana. Esta confianza ciega lo llevó a marchar con sus tropas de forma descuidada, acompañado por familias y personal administrativo. Como si estuviera paseando por un jardín en Roma, no tenía idea de que caminaba directamente hacia una trampa mortal. Y el arquitecto de esa trampa fue una de las figuras más fascinantes de la historia en armenio, un príncipe de la tribu de los queruscos que se había educado en Roma. Hablaba latín perfectamente, conocía las tácticas militares romanas al dedillo e incluso había servido en el ejército imperial, ganándose la ciudadanía y el rango de caballero. Para Varo, Arminio era su aliado más leal y confiable. En secreto, era el cerebro de una conspiración que uniría a las tribus germánicas contra el invasor. Arminio sabía algo crucial en campo abierto: las legiones romanas eran invencibles. La única forma de derrotarlas era usar su propio terreno en su contra. La llamada selva de Teutoburgo, probablemente cerca de la actual Kalkreis en Alemania, era el escenario perfecto. Un laberinto de bosques densos, colinas empinadas y pantanos traicioneros. Para un ejército romano que dependía de formaciones disciplinadas y logística impecable, era una auténtica pesadilla. Las lluvias torrenciales convirtieron los caminos en un barrizal, los árboles impedían la visibilidad y las largas columnas de soldados perdían toda cohesión. Arminio eligió el campo de batalla con una precisión quirúrgica, un lugar donde cada ventaja romana se convertía en una debilidad. En septiembre del año 9, Arminio puso su plan en marcha. Le informó a Varo sobre una supuesta rebelión tribal lejana y le aconsejó marchar rápidamente para aplastarla. Varo, ignorando las advertencias de otros líderes germánicos que sospechaban de la trama, se tragó el anzuelo. Condujo a casi 20.000 hombres, las legiones 17, 18 y 19, directamente hacia el corazón del bosque. Apenas la columna romana se estiró a lo largo de varios kilómetros, comenzó el infierno. La batalla no fue un único enfrentamiento, sino una carnicería que duró varios días. Los guerreros germánicos aparecían de la nada entre los árboles, lanzaban sus jabalinas y desaparecían antes de que los romanos pudieran reaccionar. No había una línea de frente, solo un caos absoluto. Por las noches, los legionarios, agotados y desmoralizados, intentaban construir campamentos improvisados, pero la lluvia constante apagaba sus fogatas y oxidaba sus armas. Cada paso que daban era una nueva emboscada. El golpe de gracia llegó en un desfiladero estrecho, flanqueado por colinas y ciénagas. Allí, las fuerzas germánicas lanzaron su asalto final. Las legiones, atrapadas y sin espacio para maniobrar, fueron masacradas. La legendaria disciplina romana se desmoronó. Ante la inevitable derrota, Quintilio Varo se suicidó, arrojándose sobre su propia espada para evitar la deshonra de ser capturado. Muchos de sus oficiales siguieron su ejemplo. Los pocos supervivientes fueron ejecutados o vendidos como esclavos. Y lo más humillante de todo, a las águilas legionarias, los estandartes sagrados de cada legión, fueron capturadas por los germanos. Las legiones 17, 18 y 19 dejaron de existir. Sus números, manchados por la vergüenza, nunca más fueron utilizados por el ejército romano. Cuando la noticia llegó a Roma, el shock fue total.
El historiador Suetonio cuenta que el emperador Augusto, fuera de sí, se golpeaba la cabeza contra las paredes del palacio gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». El trauma fue inmenso. No era solo una derrota militar, era el colapso de la idea de un imperio invencible, una herida profunda en el orgullo romano. Las consecuencias de Teutoburgo fueron enormes y duraderas. La derrota marcó el fin definitivo de los planes de Roma para conquistar Germania. Aunque en los años siguientes, el general germánico lideró campañas de castigo, recuperó las águilas perdidas e infligió duras derrotas a las tribus, la estrategia de Roma ya había cambiado. El Rin se convirtió en la frontera permanente del imperio. Roma pasó de una política de expansión a una de defensa, construyendo una red de fortificaciones a lo largo del río que perduraría por siglos. Para Roma, Arminio fue el mayor héroe de los traidores. Pero para los pueblos germánicos, se convirtió en un héroe legendario. Siglos más tarde, en el nacionalismo alemán del siglo XIX, fue reinventado como Hermann, un símbolo de la lucha por la libertad contra la opresión extranjera. Aunque Armenio no logró crear un estado germánico unificado y fue asesinado años después por rivales de su propia gente, su victoria aseguró que la cultura y las lenguas germánicas se desarrollaran fuera de la influencia romana. La batalla de la selva de Teutoburgo nos enseña una lección vital: en ningún poder, por grande que sea, es ilimitado. Es una historia sobre la arrogancia imperial, la subestimación del enemigo y la importancia del terreno. Demuestra que la guerra no se gana solo con fuerza bruta, sino con inteligencia, estrategia y conocimiento local. Teutoburgo fue más que una batalla. Fue el momento en que un imperio descubrió sus límites. Si el resultado hubiera sido diferente, es muy probable que la historia, la lengua y la cultura de Europa no serían como las conocemos hoy. En ese bosque oscuro y fangoso, Roma aprendió por las malas que la soberbia puede ser el arma más letal de todas. Gracias por acompañarme en este viaje a uno de los momentos más cruciales de la historia antigua. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.